ya está en el enlace, iba a decir en la línea telefónica, pero no estás en la línea telefónica, estás en el enlace. Enrique de la Madrid, ¿cómo estás? Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Bien, oye, ¿qué tema ponemos sobre la mesa esta semana? Bueno, a ver, estaba viendo, y lo estabas tú comentando, me parece que es buena señal, y así debe ser, que haya un diálogo respetuoso entre los gobernadores de la República y el presidente, y en ese sentido yo creo que los comentarios del gobernador de Jalisco son en buen sentido. También obviamente reflejan la realidad fiscal de los gobiernos. Yo siempre he dicho hasta dónde tenemos estados independientes, Leonardo, cuando en muchos estados, sé que es el caso de Zacatecas, por ejemplo, 93 centavos de cada peso de presupuesto gastado viene de la federación. En donde quizá también muchas de las facultades que tienen hoy en día están en el gobierno en general, están a nivel de la federación. Yo creo que esto que nos está ocurriendo ahora, esta crisis también de la pandemia, nos debería hacer reflexionar, Leonardo, sobre las concurrencias, sobre cómo se debe de legislar en diferentes materias, sobre el tema del pacto fiscal, porque al final del día somos una federación, pero integrada por estados libres y soberanos en cuanto a lo que se refiere a su régimen interno. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, sabemos todos que el gobierno federal tiene una visión, desde mi punto de vista, absolutamente anacrónica y desfasada en materia de energías renovables. Ellos todavía se quedaron con la idea del petróleo y de los fósiles y están en esa época cuando el mundo va a otra. Pero bueno, al final del día todo esto ocurre en un estado, ocurre en un territorio. Por ejemplo, si Coahuila quiere explotar el tema del gas, en el cual es abundante, ¿no debería ser capaz de regular en esa materia? Si en Oaxaca, donde en la zona de la Ventosa, desde mi punto ha sido tan beneficioso, que en una zona donde sería muy difícil producir muchas cosas, se pueden poner estas energías eólicas, ¿no es conveniente que eso se regule también en Oaxaca? Me parece que esta crisis que estamos viviendo en el mundo da para reflexionar también sobre nuestro sistema federal, no solamente en materia fiscal, sino en materia de concurrencia. Eso es, qué bueno que haya respeto, pero eso no significa que yo no creo que sea una buena oportunidad para revisar las facultades de los gobiernos estatales y también municipales en los años por venir, Leonardo. Ya, pues por supuesto que es un tema fundamental. Lo que pasa es que siempre que se discute este tema de los dineros, dicen, bueno, me interesa repartir, pero no necesariamente cobrar. ¿Tú ves factible que en los próximos años haya, no sé, un impuesto, no sé si un agregado, un tramo del IVA que lo recauden los estados como recursos propios o un incentivo, particularmente, tú lo trataste en varias ocasiones, en los municipios turísticos para que recauden más por concepto de predial? Digo, hay predios muy valiosos en determinados municipios y no todos los municipios turísticos han hecho el esfuerzo en las épocas, llamémoslo así, de vacas gordas, para decir, bueno, pues es tiempo de recaudar y tener los recursos necesarios para cuando vean los tiempos de las cigarras, mi querido Enrique. Yo creo que ha habido mucha irresponsabilidad en esa materia, Leonardo. Por ejemplo, el impuesto a la tenencia de los vehículos, que entiendo que en un principio era un impuesto federal y después se le permitió a los gobiernos de los estados el cobrarlo, entiendo que para quedarse con los recursos, se prestó luego a que en todas las campañas todos los candidatos decían que lo iban a quitar, de una manera absolutamente irresponsable. Entonces, a veces algunos, por ejemplo, Luis de la Calle está empujando mucho este tema de que el predial lo debieran de cobrar los gobiernos estatales y no municipales, precisamente por la dificultad de que muchas veces los gobiernos municipales lo cobren. Pero en los años por venir va a haber tal astringencia de recursos, va a haber tal escasez de recursos, uno sí esperaría que los gobernantes responsables le pudieran hacer ver a sus ciudadanos que va a haber recaudación, pero que va a haber un gasto responsable en su beneficio. No es una tarea fácil, pero se van a quedar sin dinero y creo que no hay otra opción. Y la federación no va a ser la opción, porque también se va a quedar sin dinero. Entonces yo esperaría que el escenario sí sea propicio para que de manera responsable pueda aumentar la recaudación, siempre y cuando se garantice transparencia y buen ejercicio del gasto público. Ya. Oye, es todo un tema, aunque de lo que no estoy tan seguro, mi querido Enrique, alguna vez lo platiqué con Luis, es que hoy los alcaldes de determinadas ciudades, bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México es un centauro de alcaldesa y de gobernadora, pero hay alcaldes que son muy poderosos y ahora que se ha abierto la reelección deberían tener incentivos de los de las grandes ciudades mientras se abre el gobierno metropolitano. Pero ya estoy abriendo varios paréntesis, sí deberían tener incentivos fuertes como para decir, oiga, voy a
desarrollar capacidades para tener un catastro en condiciones, recaudar y depender menos del señor gobernador y por supuesto de los recursos federales. Digo, lo que no estoy seguro es que estén dados hoy los incentivos para que se empiece a hacer eso, ¿no? En plena crisis. Pues sí, a ver, yo creo que en el corto plazo efectivamente, Leonardo, se antoja un poco difícil porque pues vamos a vivir y estamos viviendo una crisis económica de una profundidad tal que resulta complicado decirle a la gente, oye, por cierto, dame más de tu dinero para que yo lo pueda emplear. Pero al final del día, pues nos iremos recuperando y ahí es donde yo creo que sí va a ser evidente que en algunos casos no tenemos recursos públicos suficientes para las necesidades. Ahora, hay temas innovadores que yo he ido aprendiendo ahora en el TEC de Monterrey. Ejemplo, en la Ciudad de México están casi topadas las alturas en muchos lugares 8 pisos. Bueno, ya hay una ingeniería suficiente para que pudiera crecer unos 5 o 6 más. Y ese espacio adicional, que es casi un regalo al desarrollador, eso implicaría impuestos adicionales que pueden pagar y un predial adicional. O sea, tú puedes sacar más dinero de los mismos metros cuadrados que tienes hoy en día en la ciudad. Y creo que esa en sí misma es una fuente de ingresos adicionales. Creo que hay experiencias internacionales, y sin duda pasando por el catastro, de cómo aumentar los ingresos para las ciudades. Yo no veo otra opción y yo creo que vamos a tener que ir hacia allá y espero tener gobernantes más responsables que también hablen de eso, siempre y cuando, repito, garanticen transparencia y el uso eficaz de los recursos. Muy bien, pues se nos está cortando, Enrique, pero te agradezco mucho tu comentario y te mando un gran abrazo. Abrazo afectuoso, Leonardo.